El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder. Lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda. Sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos. Un gusto saludarlos en este día lunes de discusión alrededor de la propuesta Petro de una asamblea constituyente. Esta mañana, mucha atención, el propio presidente está aclarando que su constituyente, dice él, no es para reelegirse ni para salvar sus reformas sociales, las que no han logrado pasar en el Congreso. Dice él que lo que quiere es examinar qué de la Constitución, la del 91 de hace 33 años, no se ha desarrollado en temas sociales y de reforma agraria, y mete un larguísimo listado de los temas que él quisiera resolver, reformar a través de cambios constitucionales. Aunque el presidente Petro dice que no quiere volver a ser presidente ni que quiere extender el periodo, dice enseguida que sí hay que adecuar en la Constitución para que coincidan los periodos de alcaldes y gobernadores con el del presidente, y que el problema no es la Constitución actual, sino que no se ha aplicado. Bienvenidos, esto es todo un galimatías lo que tiene armado el presidente Gustavo Petro, porque acosa a los quienes han gobernado en los últimos 33 años de gobernar para poderes mafiosos, que han gobernado manteniendo un régimen criminal y corrupto, y con este argumento el presidente Petro dice hay que cambiar la Constitución, inclusive suponiendo que todo lo anterior fuese cierto, como si el cambio de una Constitución sacara a los corruptos y a los mafiosos de la ecuación. Bienvenidos, ya les vamos a hablar de este tema en esta entrevista que se la recomiendo, la hace Andrés Mompotes, que es el director del periódico El Tiempo. El presidente Petro dice que la propuesta de constituyente tendría 6 puntos, que en realidad son muchos más, pero los menciono. Implementación efectiva del Acuerdo de Paz del 2016, dice él, para hacer una reforma agraria o para solucionar el problema de las drogas o para arreglar el problema de desorden territorial. Y dice, segundo punto, garantizar condiciones mínimas de vida que incluyan salud, pensión y acceso al agua. Él dice que son 6 puntos, pero aquí ya van como 10. Una reforma judicial que sea más efectiva, propone un reordenamiento territorial, propone la educación como un derecho en Colombia, que eso ya está consagrado, la verdad, y establecer un diálogo en torno al fin de la violencia en Colombia y la reconciliación. Suponga usted que el fin de la violencia y la reconciliación se hacen a través de una constitución. Y añade el presidente Petro un 7º punto, porque le va colgando uno tras otro el cambio climático. Así pues que ya vamos a hablar. Estos son los temas que el presidente Petro quisiera en la nueva constitución. Dice el presidente que la constitución o la constituyente no sería para sacar adelante sus reformas, pero sí para tocar los temas que a él le interesan en las reformas y saltarse lo que él llama poderes constituidos. Sería una propuesta de constituyente con un camino particular, dice él, cabildos abiertos, asambleas populares, y dice el presidente Petro textualmente, si el pueblo decide, el poder constituido tiene que aceptar. El poder constituido es, por ejemplo, el Congreso de la República. Supongo yo que esto significa automáticamente disolver el Congreso y también, porque es un poder constituido, llamar a elecciones presidenciales. Es decir, el camino que está abriendo el presidente Petro es un camino anchísimo, peligrosísimo, que ya lo han intentado otros países. El presidente está en la movilización popular, ese es el eje de su discurso, y habla de cabildos abiertos y habla de movilizaciones del pueblo. Cuando se hable una constituyente, reconoce el presidente Petro, es el pueblo el que decide. Ahora, vaya y limite usted qué quiere decir pueblo o quiénes son pueblo en Colombia. Ya vamos a hablar desde este tema que, por supuesto, depende de él el futuro de Colombia. Entre otras cosas porque el presidente Petro está haciendo todo lo que dijo que no haría.
no lo negó, la verdad, ni una, ni dos veces, ni tres, 7 veces dijo que no a la idea de convocar a una asamblea constituyente, como terminó finalmente confesándolo. No solo eso, el presidente regañó aquí en Periodistas en Blue, que le preguntaron de una constituyente, dijo: ustedes me preguntan eso porque me quieren hacer parecer como un dictadorcito de izquierda. Si eso es lo que el presidente cree, eso es lo que está sucediendo. Bienvenidos, muchas historias. Ya les voy a recordar la vez jurándolo ante Antanas Mockus, ante Claudia López, cuando el presidente se camuflaba en el centro, jurando, escribiendo en mármol que no habría asamblea constituyente. Y para probar que el presidente va en serio, esta mañana el presidente se está trasladando al Caribe colombiano, va a visitar varios departamentos, va a estar en Montería, va a estar en Sucre, va a estar toda esta semana en el sur del departamento de Bolívar, en lo que llama Gobierno con el Pueblo. El presidente Petro acaba de cancelar desde la Casa de Nariño un desayuno que tenía con miembros de la Comisión Séptima. Cancelado ese desayuno, el presidente lo que comienza es, en la práctica, una campaña electoral, seguramente para dejar de gobernar, una campaña electoral para dedicarse a sacar adelante su constituyente. Bienvenidos, todo girará, desafortunadamente, de aquí en adelante, menos gobierno, más en plan de candidato electoral. Si es constituyente, el presidente Petro tendrá que ganar esa constituyente y tendrá que poner a su gente al frente de la redacción de una nueva constitución, lo mismo que pasó en Chile. Ojo, en Chile el presidente Boric, también de izquierda, también de la primera línea, basado en ese movimiento popular, llegó a cambiar la constitución y sufrió allí la gran derrota. Muchas historias para compartir. Les hablaré esta mañana a propósito de reelegidos, de Vladimir Putin, que seguirá en el poder en Rusia, envalentonado hasta el año 2030. Logró un poder omnímodo, 87% de los votos, un mandato nuevamente de 6 años. ¿Qué es lo que pasa cuando comienzan a hacerse reelegir una y otra vez? Cerrar los ojos y confiar en que aquí hay instituciones. Bienvenidos, tenemos muchas historias para acompañarlos esta mañana. También les contaré, por supuesto, del fin del cese al fuego con los disidentes de las FARC por un ataque a indígenas NASA en el departamento del Cauca, dice el presidente Petro, y en esta tiene razón. Esos señores no se tomaron en serio lo del cese al fuego y lo del proceso de paz total. Hoy vamos a acompañarlos, estamos desde el canal de YouTube, estamos en plataformas, en streaming, estamos en redes sociales para acompañarlos, para quienes quieran opinar sobre el tema de la Asamblea Constituyente. Son las 6 de la mañana, 7 minutos. Aquí está el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Si esta posibilidad de un gobierno electo popularmente en medio de este Estado no puede aplicar la Constitución porque lo rodean para no aplicarla y le impiden, entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Desde Cali, el presidente Gustavo Petro reconoció que fue un error gobernar con un gabinete pluralista. Criticó la Fiscalía General de la Nación, asegurando que se han dedicado a perseguirlo. Cerró la posibilidad de un acuerdo nacional. Es el pueblo el que tiene la palabra. Este presidente llegará hasta donde ustedes digan. En un discurso donde atacó al Congreso y a los poderes judiciales. Lo que se está fraguando es cómo no podemos gobernar. ¿Cómo se burlan del voto popular? Esto contradice lo dicho por el presidente en 2018. En esa campaña firmó sobre mármol que no convocaría una constituyente. Me comprometo a no convocar una asamblea constituyente y a defender a fondo la Constitución de 1991. Mensaje que repitió en la más reciente campaña de 2022. Esto en medio del debate de Caracol Noticias y Blue Radio. Primera pregunta, ¿convocarían, promoverían, impulsarían una asamblea constituyente? No los tres. Y en ese mismo año, en 2022, el presidente de la República, Gustavo Petro, también había desechado la posibilidad de una asamblea constituyente en entrevista con Blue Radio. El cimentar en la opinión pública la idea de que están a punto de elegir un dictador de izquierda, como varios que existen en América Latina.
Ante la polémica, las reacciones no se hicieron esperar. El presidente del Senado, Iván Name. Al Congreso no le pesa una soga en el cuello del presidencialismo. Lo hemos dicho muchas veces y reclamamos la serenidad, el respeto. El senador Humberto de la Calle, uno de los padres de la Constituyente del 91. Hablar de persecución, como lo habló de golpe blando, vive en un proceso de victimización que no es cierto. Nadie quiere que se caiga el presidente. El senador de Cambio Radical, David Luna. No pretenda parecerse a Maduro. Termine su vida política con altura, no como un vil dictador. La senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia. No les basta con que el M-19 haya estado y participado en la construcción de la Constitución del 91. Quieren salir a destruirla, como quieren destruir el sistema de salud. El senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda. Yo sigo creyendo en que es posible un acuerdo nacional en el que a través de un diálogo y una concertación nos pongamos de acuerdo los colombianos en cómo resolver los problemas del país. Y hoy en entrevista con el diario El Tiempo, el presidente Petro aseguró que su propuesta de convocar una Asamblea Nacional Constituyente no tiene nada que ver con las reformas sociales de su gobierno y descartó que quiera alargar su permanencia en la Casa de Nariño. La senadora firmante de la ponencia de archivo de la reforma a la salud, Norma Hurtado, anunció a través de sus redes sociales que después de esta decisión fue objeto de amenazas e intimidaciones. Mi responsabilidad en el Senado es ejercer un estudio cuidadoso de las reformas. Estas intimidaciones hacia mí, hacia mi familia, buscan silenciar. En pocas horas se llevará a cabo el desayuno del presidente Gustavo Petro con los 14 congresistas que hacen parte de la Comisión Séptima del Senado con el propósito de salvar la reforma a la salud. Por su parte, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, defendió a capa y espada la reforma que se somete a uno de sus últimos salvavidas. Quienes durante décadas y casi toda nuestra vida política hemos estado en la oposición, tenemos tres principios fundamentales: resistir, persistir y nunca desistir. El señor presidente de la República ha dicho que enfático y claro, no se retira. A la solicitud de archivo de la reforma a la salud se le unió el expresidente Álvaro Uribe. Con el argumento de la prevención, van a consolidar un monopolio estatal dañino. Lo urgente es garantizar unos hospitales públicos sin politiquería, sin frondas burocráticas. Fue un fin de semana agitado en el departamento del Cauca en cuanto a orden público se refiere. Tras la minga del viernes pasado en Cali, un grupo de indígenas fueron atacados, regresando a sus resguardos por integrantes de las disidencias de las FARC. Desde allí le están pidiendo al ministro de Defensa que actúe, mientras que el presidente Gustavo Petro rechazó el ataque. Leonardo González, coordinador de Indepaz. La arremetida en los últimos años por parte de este grupo contra las comunidades indígenas en el Cauca debe generar un rechazo absoluto de la ciudadanía y el gobierno en su totalidad. El gobierno nacional suspendió el cese al fuego pactado con las disidencias de las FARC en 3 departamentos luego de que esta guerrilla atacara a indígenas en el Cauca. El mandatario Gustavo Petro aseguró que aprovecharon la tregua para fortalecerse. En 3 días se reactivan las operaciones militares en la zona. Oti Patiño es el alto comisionado de paz. Evaluar, algunos de los términos, como por ejemplo cese al fuego nacional. De alguna manera tiene que ser cese al fuego nacionales, pero también con implicaciones territoriales. La gobernadora del Valle del Cauca y el gobernador de Nariño adelantarán un consejo extraordinario de seguridad. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro. Es con las comunidades, porque tenemos que hablar con las de esas campesinas, ellos que están sintiendo, qué están pensando, qué está pasando allá arriba. El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar. Lo que me presto es hacer un consejo de seguridad departamental que me permita evaluar la situación del decreto que ha expedido el señor presidente. A la agencia jurídica del Estado le solicito que adelante las actuaciones que sean necesarias para defender los recursos del presupuesto general de la nación y que con estos podamos financiar un mejor metro para Bogotá. Esa fue la advertencia del presidente Gustavo Petro en caso de que la Alcaldía Mayor de Bogotá no acepte la propuesta de un metro mixto para la capital del país. Según el presidente, si la Alcaldía Mayor mantiene el proyecto actual, las pérdidas para la capital del país serían billonarias. El proyecto mixto ahorra 10.000 millones de pesos en emisiones, mientras que el elevado apenas 6.500. El jueves pasado, el alcalde mayor de Bogotá respondió que el trayecto del metro de Bogotá no se iba a modificar. Tenemos un metro en construcción y en ejecución, y el compromiso mío con la ciudadanía, el compromiso mío como candidato y ahora como alcalde legal es sacar adelante ese proyecto. Узнать мое мнение по поводу
демократичны ли у нас выборы или нет, я считаю, что демократичны. Sin garantías, sin oposición y tal y como estaba previsto, Vladimir Putin ha vencido en las elecciones presidenciales que se han celebrado en Rusia en los últimos 3 días, obteniendo el 87,29% de los votos y prolonga su mandato hasta el año 2030. El autócrata ruso ha recibido esta mañana las felicitaciones de Venezuela, Irán, Corea del Norte y China. Multitudinaria protesta en las calles de Cuba contra la escasez y las penurias, sobre todo por los cortes de energía. La movilización de este fin de semana fue iniciada en Santiago de Cuba y a la que se sumaron otras provincias. Es la mayor desde las protestas de julio del 2021 que acabaron con cientos de detenidos. Avanza la concentración de la Selección Colombia en Londres, que este viernes se enfrentará a la Selección de España en amistoso internacional. 3 caras nuevas: Gustavo Puerta, Juan David Cabal y Gabriel Fuentes se suman a la concentración del equipo colombiano. Entre tanto, inicia la semana en el fútbol colombiano con nuevo goleador histórico: 225 goles para Dairo Mauricio Moreno Galindo. Estás escuchando Blue Radio. Ahora nuestro contenido no solo se escucha, también se ve. En este país, gobernador, todo es gravísimo y no pasa nada. Algunos en ese límite de la ilegalidad. Bienvenido, gracias por estar conectado. En Blue le ponemos cara a la radio, a la opinión y al debate, a los diferentes puntos de vista, al rigor periodístico, a los hechos deportivos, a la opinión, al humor y al entretenimiento. Le ponemos cara a la radio. Suscríbase a nuestros canales de Facebook y YouTube y desde las 6 a.m. hasta las 7 p.m. disfrute de toda nuestra programación en vivo. Blue, la alternativa. Muchos lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos emocionales, y es muy difícil hablar de eso en voz alta. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué Locura, historias reales de lo que no se habla, con testimonios conmovedores y con expertos y especialistas. Escúchenos, este es un lugar seguro. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de La No Ficción y Boombox de Caracol Televisión. Encuentre todos los episodios del podcast en boombox.com o en su plataforma de audio favorita. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Boombox. Esta es Blue Radio, la alternativa. Atención, la Casa de Nariño está cancelando el desayuno que tenía el presidente Petro esta mañana para intentar salvar la reforma a la salud. Era un desayuno con la Comisión Séptima, con congresistas de diferentes bancadas, inclusive los de oposición, que decidieron no atender la convocatoria del presidente Gustavo Petro. Andrés Carmona. Así es, Néstor, buenos días. Pues se quedaron los manteles servidos, el chocolate, el jugo de naranja, todo lo que estaba previsto en ese desayuno que estaba preparando el presidente Gustavo Petro y la directora del DAPRE, Laura Sarabia, junto con los 14 integrantes de la Comisión Séptima del Senado, con lo que se iba a tratar de ver la forma de salvar esa reforma a la salud que prácticamente está muerta por los 9 respaldos, las 9 firmas de esa ponencia de archivo. Varios motivos llevaron a esta cancelación. Por supuesto, el gobierno apela o argumenta que es porque el presidente de la República va camino al Caribe, a adelantar su agenda de gobierno con el pueblo en el Caribe, pero la realidad es que a lo largo de este fin de semana, uno a uno, se fueron bajando los diferentes congresistas de la Comisión Séptima de esa invitación del presidente de la República. Lo iniciaron la senadora Norma Hurtado del partido de la U, el senador liberal Miguel Ángel Pinto, y terminaron negando su invitación los senadores del Centro Democrático, Honorio Enríquez y Alirio Barrera, a quienes ya han recusado incluso por parte del pacto histórico, lo que iba a terminar siendo un desayuno prácticamente de yo con yo, del presidente Petro con sus 4 congresistas del pacto histórico,
y el senador verde Fabián Díaz, quien está construyendo esa ponencia alternativa, que es lo que el gobierno considera es la opción para salvar la reforma. Entonces, como le digo, Néstor, a esta hora se cancela el desayuno y la Comisión Séptima adelantará hoy a partir de las 8:30 una audiencia pública sobre la reforma a la salud, al mismo tiempo que estaba previsto ese desayuno, Néstor. Sí, Andrés, le hago una precisión. El viaje del presidente Petro, Ricardo, al Caribe estaba previsto desde hace mucho tiempo. Es decir, no es porque el presidente Petro toma un vuelo a las 9 de la mañana hacia Montería que se cancela el desayuno. Es porque el presidente Petro, entre otras cosas, en el muy incendiario discurso, invitando, creando, convocando a una asamblea constituyente, dice que no va a haber acuerdo nacional. Entonces, ¿qué sentido tiene al tiempo decir que no hay acuerdo sobre ningún tema y, por el otro lado, convocar a parlamentarios de diferentes sectores políticos a hablar de la reforma a la salud? Sí, es decir, el presidente Petro quemó las naves, quemó los puentes alrededor de un acuerdo político, Néstor, él mismo. Efectivamente, buenos días. Desde la semana pasada, desde el jueves, estaban invitando a los congresistas de la Comisión Séptima del Senado de la República para este desayuno, que estaba citando y estaba buscando la directora del DAPRE, Laura Saravia, para buscarle salidas a la reforma a la salud. Ya había prevenciones antes del discurso del viernes. Después del discurso del viernes, aún más. Hay comunicado del Centro Democrático el sábado y el domingo diciendo no tiene ningún sentido seguir discutiendo porque no hay posibilidades de que haya cambios, y se suman otros congresistas del Partido Conservador, del Partido Liberal, y por sustracción de materia, Néstor, termina cancelándose el desayuno que tenía previsto el presidente. Que es apenas un indicador de cómo la idea, la propuesta, la ejecución de una asamblea constituyente va a cambiar a partir de hoy todo el mapa político en Colombia. Le cambia los objetivos al gobierno, cambia la manera de relacionarse con la oposición, cambia la percepción que había sobre el presidente Gustavo Petro. El presidente Petro, que esta mañana le dice al periódico El Tiempo en una muy interesante entrevista que esa propuesta de una asamblea constituyente no es para reelegirse, pero que sí hay que adecuar en la Constitución los periodos para que coincidan los de alcaldes y gobernadores con el del presidente de la República. 6:20 minutos, y en esta entrevista la hace el director del Tiempo, dice que sería una constituyente de 6 puntos y traza el camino a través de cabildos abiertos y asambleas populares, no una constituyente convocada a través del Congreso o con control, por ejemplo, de la Corte Constitucional. Camila Carvajal. Y es quizá, Néstor, buenos días, la explicación de por qué insistentemente toda la propuesta del presidente Petro tiene como columna vertebral al pueblo. En esta entrevista al periódico El Tiempo esta mañana insiste una y otra vez en que el pueblo es el que decide y que si el pueblo decide, el poder constituido tiene que aceptar, quizá haciendo referencia por poder constituido a la Corte Constitucional, el Congreso o al mismo poder presidencial. Es una larga entrevista que le da al director del periódico El Tiempo. En ella el presidente Gustavo Petro dice que es momento de examinar por qué la Constitución de 1991, de hace 33 años, no se ha desarrollado en temas que él considera fundamentales como la educación y la reforma agraria. Dice que no quiere una constituyente para reelegirse ni para salvar las reformas sociales que no han logrado pasar en el Congreso. Aunque, Néstor, ahí mismo, renglón seguido, el presidente Gustavo Petro sí deja ver que la idea de que el periodo presidencial coincida con el de alcaldes y gobernadores sí puede ser uno de los temas de la constituyente, aunque asegura que para él no es la obsesión por estos días. En esta misma entrevista, el presidente Gustavo Petro traza las 6 líneas, 6 puntos que en realidad, si usted los revisa uno a uno, terminan siendo más de lo que considera es fundamental en la constituyente. Primero, implementación efectiva del acuerdo de paz de 2016 con las FARC para lograr una reforma agraria y solucionar el problema de las drogas y la guerra en las regiones. Segundo, garantizar condiciones mínimas de vida digna que incluya salud, pensión y acceso al agua. Mire que ahí ya ha hablado al menos de 3 de las reformas sociales enredadas en el Congreso. Tercer punto, una reforma judicial. Dice él, para el sistema judicial
especial que sea efectivo y tenga una dimensión reparadora en términos de verdad y no repetición. Cuarto, propone un reordenamiento territorial sin profundizar en eso qué significa. Quinto, una atención especial a la educación para que ésta sea gratuita, que ha sido incluso una de sus propuestas banderas desde campaña. Y sexto, establecer un diálogo en torno al fin de la violencia y la reconciliación. En la misma entrevista añade lo que uno podría entender como un séptimo punto, es que dice que es momento de hablar e incluir el cambio climático en la constitución de los colombianos. El presidente Petro insiste una y otra vez que la constituyente no es para sacar adelante sus reformas, pero sí toca los temas de esas reformas y para saltarse lo que él llama poderes constitutivos. ¿Cuál sería el camino para eso? Ha insistido en la movilización de la gente, dice que se necesitan asambleas populares y cabildos abiertos, que serían para empezar a debatir los cambios que propone para la Constitución, y justifica todo en la idea de que el pueblo constituido es el que tiene que tomar la decisión. Finalmente, Néstor, el presidente Gustavo Petro está haciendo lo que dijo que no lo negó una, ni dos, ni tres, usted sabe, lo había negado en campaña al menos 7 veces, y en esta entrevista, ante la pregunta de por qué el cambio de opinión, por qué si hasta lo firmó en mármol en ese junio de 2018, junto a Claudia López y Antanas Mocus, en ese listado de mandamientos de lo que no haría en el gobierno, por qué ahora sí habla de una constituyente, el presidente Petro da a entender que las condiciones cambiaron y que a su gobierno lo quieren tumbar, y por eso la posibilidad de abrir esa puerta, que él llama más que una puerta, una discusión que debe hacer el pueblo colombiano, una asamblea constituyente. Muy bien, Camila, gracias. 6 de la mañana, 25 minutos. Sí, el presidente está manejando, Felipe, dos conceptos. Poder constituido, que quiere decir todo lo que hay hoy, derivado de la actual Constitución, y dice, él es un poder constituido, el Congreso es un poder constituido, la Corte Constitucional es un poder constituido, todo susceptible de ser cambiado por cuenta del constituyente, es decir, el pueblo tiene la última palabra y el pueblo puede tomar la última decisión. ¿El estado de opinión? ¿El poder de las mayorías no es volver al estado de opinión que en su momento el expresidente Álvaro Uribe y José Obdulio Gaviria planteaban? Pues no sé hasta dónde llega ese poder ómnimo del pueblo, entre otras cosas porque aquí, Felipe, la Corte Constitucional ha sido el muro, el dique de contención de cualquier intento autoritario. Aquí no es que se pueda hacer la Constitución. ¿Qué es el pueblo? Vaya usted a saber qué quiere decir el pueblo. ¿A partir de qué momento se considera que es un movimiento popular? El gobierno se va a jugar de aquí en adelante. Felipe, creo que esta es la estrategia que está confesando el presidente Gustavo Petro a la convocatoria de movimientos populares, de asambleas populares, de cabildos abiertos. Solo que no sé cómo se liga eso a la Asamblea Constituyente, ¿no? Porque ahí hay un salto. Sí. El Congreso tendría que aprobar en cualquier caso la convocatoria de una constituyente. Pero el presidente... Pero la verdad es que la declaración que dio hoy el presidente... Se van a ir los 2 años de gobierno. Sí, se le va a ir, Felipe, todo el gobierno, de acuerdo. Se le va a ir el resto del gobierno, en vez de gobernando, ¿no? Y haciendo cosas, defendiendo esta iniciativa. Entonces, pues... Ahora, cuando él dice que no es para quedarse, es para quedarse. Acuérdese que hay que leerlo al revés. Pero en realidad no hay propuesta, digamos, porque la entrevista que da hoy en el periódico El Tiempo, pues desdice lo que se había entendido que había dicho el viernes en Cali, porque todos asumimos que realmente pues lo que proponía era una asamblea constituyente que está regulada en la Constitución con un procedimiento complejísimo además y con que requiere además una serie de mayorías tanto en el Congreso como después cuando se convoca a la ciudadanía para ver si aprueba la constituyente, que son muy altas. Y hoy, pues la de hoy realmente sí es preocupante la declaración, Néstor. La del viernes a mí me parecía pues una especie de pavada, digamos, que es una expresión que usan los argentinos para decir pues ahí, como un dicho que no tiene mucha importancia, pero la de hoy me preocupa un poco porque desconoce el procedimiento constitucional. Cuando le pregunta el director del Tiempo por el procedimiento, él dice es que el pueblo es soberano y entonces el pueblo se autoconvoca. Es en lo que le estoy haciendo énfasis. Y eso sí entonces, es un tema complejo. Claro, entonces cabildos abiertos ¿y qué?
en qué momento la convocatoria de la constituyente pasa por el Congreso o en qué momento la convocatoria de la constituyente es aprobada por la Corte Constitucional. ¿O en qué momento piensa el presidente que los cabildos abiertos van a tener la capacidad, en su lógica, de decir a partir de ahora nosotros somos el poder constituyente y derogamos el Congreso de la República y convocamos a una asamblea constituyente? Felipe, imagínese el siguiente escenario. Si hay una asamblea constituyente, pues no puede haber simultáneamente Congreso de la República por razones naturales. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, imagínese que esa asamblea constituyente, Felipe, disuelva el Congreso o la convocatoria de la asamblea constituyente, como pasó en el año 91, va amarrada a la disolución del Congreso. ¿Y qué tal que se disuelvan todos los poderes, Felipe, para convocar a una asamblea constituyente? Y entonces el tiro le puede salir al presidente Petro por la culata, porque él, que está promoviendo la idea de una asamblea constituyente, ese poder que él ve omnímodo, que él ve absoluto, puede decir, listo, borrón y cuenta nueva, se disuelve absolutamente todo. Y entonces, por cuenta de esto, vamos a entrar, Felipe, en el gran caos, en el mayor caos institucional, con la consecuente incertidumbre económica. Así que la puerta que se está abriendo es de unas dimensiones realmente muy grandes. El discurso del presidente Petro fue... ¿Sabe que yo creo que esto no va a parar en nada, Néstor? No va a parar en absolutamente nada, ni va a haber asamblea constituyente, ni tiene las mayorías en el Congreso para pasar la ley, ni se lo va a aprobar la Corte Constitucional. Entonces se metió ahí en una marabunda, yo no sé cómo se dirá esa vaina, ¿no? Que se le van a ir una cantidad de meses del gobierno, ¿no? Tratando de defender una cosa que no va a pasar, no va a pasar. Felipe, es posible que no vaya a pasar nada, pero eso también es muy grave, porque nos mete en el estado de patria boba, de incertidumbre interminable, un gobierno que no gobierna, un gobierno dedicado simplemente a la campaña electoral, que es en lo que seguramente se va a meter, dice usted, barabunda, Felipe, que puede ser el desorden, el caos en el que podríamos meternos. Son las 6:30 a.m. Esto fue lo que dijo el presidente Petro, que tiene debatiendo literalmente hoy a todo el país. Juan Esteban Quintero. Néstor, buenos días. Era 8 de junio de 2018. El entonces candidato Gustavo Petro, en búsqueda de ponerse por encima de su contrincante Iván Duque, protagonizó un hecho bíblico. Firmó en un mármol 10 mandamientos que buscaban apaciguar el pánico de un eventual gobierno de izquierda. Petro, ¿se compromete usted a no convocar una asamblea constituyente? Me comprometo a no convocar una asamblea constituyente y a defender a fondo la Constitución de 1991. En 2022 reiteró esos compromisos en medio de debates y entrevistas. Los micrófonos de Blue Radio dan testimonio. Entonces la repetición de esa pregunta tiene como objetivo el cimentar en la opinión pública la idea de que están a punto de elegir un dictador de izquierda, como varios que existen en América Latina. Y no, yo lo que planteo es aplicar la Constitución del 91. Llegó el 7 de agosto de 2022 y el discurso fue de un gran acuerdo nacional, trabajar con la oposición, un gabinete pluralista y mantener un Estado social de derecho. Entendamos de una vez y para siempre que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa y que juntos somos más fuertes. Hagamos realidad esa unidad con la que señaron nuestros héroes como Bolívar, San Martín, Artigas, Sucre, O'Higgins. Pero la paciencia se fue agotando tras una serie de fracasos con las reformas sociales, un choque de poderes con la Fiscalía General de la Nación y ver cómo sus planes se han visto frustrados por el poder de la institucionalidad de las altas cortes. El pasado viernes 15 de marzo se rompió la posibilidad de un acuerdo nacional. Los quieren arrinconar, quieren tumbar los decretos, quieren tumbar el gobierno del pueblo. Ese es el momento histórico en el que estamos viviendo. No es el momento de un acuerdo nacional como propuse. Pocos respondieron afirmativamente. Lo que se está fraguando es cómo no podemos gobernar, cómo se burlan del voto popular. Desde Cali, el presidente Gustavo Petro también cuestionó la legitimidad del Poder Judicial. Allanan y están haciendo más. Hoy no tengo diplomáticos en México,
A todos los sacaron con decisiones judiciales. Tras una serie de ataques a los grupos económicos, la prensa, las instituciones y el Congreso de la República, el primer mandatario propuso una Asamblea Nacional Constituyente. Si esta posibilidad de un gobierno electo popularmente en medio de este Estado y bajo la Constitución de Colombia no puede aplicar la Constitución porque lo rodean para no aplicarla y le impiden, entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Colombia no se tiene que arrodillar. El anuncio generó un huracán político. El presidente del Senado, Iván Name, le pidió al mandatario serenidad con el legislativo. Aseguró que los trámites a la reforma se deben hacer de manera democrática. Al Congreso no le pesa una soga en el cuello del presidencialismo. Lo hemos dicho muchas veces y reclamamos la serenidad, el respeto, la armonía, la cordialidad. Senadores de la oposición como David Luna y María Fernanda Cabal también expresaron su rechazo. Pero hoy él directamente lo confirmó, quiere reelegirse y lo quiere hacer a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Gustavo Petro se quitó la máscara, ya reveló que se quiere quedar en el poder y lo hace ni más ni menos que en una marcha pagada a los indígenas del CRIC en el símbolo de la violencia, el desastre, la destrucción y el dolor de Cali. Las voces de apoyo vinieron por parte de Heráclito Landines, representante a la Cámara. Algunos congresistas no quieren que se cumpla el mandato popular de los colombianos entregados al presidente de la República. Y en ese escenario es legítimo, es un mecanismo contemplado en la Constitución Política de Colombia, que de ser necesario se convoque una Asamblea Nacional Constituyente para hacer los ajustes requeridos, necesarios en la institucionalidad. Tras finalizar el discurso, el presidente Gustavo Petro llamó a nuevas movilizaciones en el suroccidente del país. Juan Esteban Quintero, Blue Radio. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 35 minutos. Después de haber escuchado todo lo que ocurrió el fin de semana y de haber leído la entrevista del presidente Petro en el periódico El Tiempo, la pregunta que surge es ¿cuál es el camino que tendría que surtir para convocar a una eventual Asamblea Nacional Constituyente en caso de que se use la vía legal, que es la que espera el país y no la que plantea el presidente, que considera que el poder popular es superior al poder que está hoy constituido? Si llegara el presidente Petro a buscar la convocatoria de la Asamblea, como lo ha dicho desde el pasado viernes, a través de las vías legales, es un camino muy difícil, sobre todo teniendo en cuenta el actual estado de debilidad política del gobierno nacional. Primero, debe sacar adelante una ley para convocar a los colombianos a las urnas para que decidan si quieren o no una constituyente. Esa ley debe pasar por 4 debates en Senado y Cámara, 2 y 2, y debe ser aprobada por la mayoría de los congresistas. Mayorías con las que hoy no cuenta el presidente de la República si miramos lo que está pasando, entre otras cosas, con la reforma a la salud, que está a punto de hundirse en la Comisión Séptima del Senado. El presidente tuvo las mayorías comenzando el mandato. Recordemos el episodio de la aprobación de su primera reforma tributaria. Si la ley para convocar a una asamblea constituyente llegara a salir adelante en el Congreso, es un escenario hipotético, necesitaría primero que al menos 13.430.689 ciudadanos la votaran favorablemente. Es decir, 2 millones más de colombianos de los que obtuvo como votos Gustavo Petro para llegar a la presidencia, sin contar con la estruendosa derrota que recibió el pacto histórico en las elecciones regionales de octubre del año pasado, cuando se vio evidentemente una disminución grande en su caudal electoral. Eso sí, hay un paso previo a la convocatoria de las urnas para una eventual asamblea constituyente, y es que si la ley llegara a ser aprobada por el Congreso, vendría el control automático de la Corte Constitucional, que revisaría no solamente las formas del trámite, sino que entrará a mirar si las causas para la convocatoria son válidas o no son válidas. Es decir, hay muchos filtros antes de una eventual convocatoria. La historia muestra que incluso presidentes con muy alta popularidad en su momento, como Álvaro Uribe, fracasaron y sufrieron contundentes derrotas cuando intentaron sacar adelante reformas a la Constitución a través de los caminos que prevé justamente la Carta Política. El presidente Uribe en ese momento fracasó con su famoso referendo, solamente vio la luz uno de los 15 puntos, y Juan Manuel Santos intentó a través de un plebiscito refrendar el acuerdo de paz con las FARC, en lo que también fracasó frente a quienes votaron por el no a ese mismo proceso. La historia habla y el presidente Petro tiene en sus manos la última palabra. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue.
Ahora son las 6:37 de la mañana y la última palabra la tuvo el presidente Gustavo Petro, pero sobre la paz total. Por segunda vez en un año, el gobierno suspendió el cese al fuego bilateral con la disidencia. La orden es del presidente Gustavo Petro luego del ataque del Estado Mayor Central a la minga indígena en Toribío, Cauca, que se enfrentó a ella intentando detener el secuestro de un menor de edad, un joven de 16 años de la institución educativa Sasteadero de esa población. El ataque fue de los hombres del Frente Dagoberto Ramos al mando de Iván Mordisco y se dio cuando los indígenas retornaban a su territorio después del encuentro con el presidente Gustavo Petro en Cali. Ese ataque dejó varios heridos y una muerta. Carmelina Yule, que terminó siendo la víctima de este ataque de la disidencia de las FARC, una muy reconocida líder y activista del medio ambiente en ese departamento. El efecto de este nuevo ataque al proceso de paz es la suspensión del cese al fuego bilateral en 3 zonas del país: Nariño, Cauca y Valle del Cauca, donde hace presencia esa estructura ilegal, y se va a tener que reactivar las operaciones militares a partir de las 0 horas del 20 de marzo. Es la segunda vez que el gobierno del presidente Petro toma una decisión por la disidencia de las FARC, por el mal comportamiento de la disidencia de las FARC. La primera vez fue en mayo del 2023, cuando el Frente Carolina Ramírez reclutó y asesinó a 4 niños indígenas en Putumayo. Lo que ocurrió ayer fue evidentemente una nueva violación al cese al fuego bilateral que han venido violando flagrantemente, cometiendo, entre otras cosas, ante la mirada impávida del gobierno. Pero ahora el presidente condena los hechos y se sorprende porque no han dado una sola muestra de querer un proceso serio de paz, como si eso fuera un gran descubrimiento. A la disidencia poco le importa, y ayer, después del anuncio del gobierno del presidente, la Guardia Indígena recibió un nuevo ataque. Mientras se encontraban en la Asamblea Permanente, volvieron a recibir ráfagas en Tacuelló. Así que amanece en crisis la paz total, que agoniza con la disidencia de las FARC, aunque con el ELN no es diferente la situación. Pasaron, en el caso de la disidencia, de 230 a 299 puntos de injerencia en todo el país. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 40 minutos. Se le acaba la plata al gobierno y a partir de octubre podrían empezar los problemas financieros para Gustavo Petro. Declaración ni más ni menos que del encargado de manejar el dinero, Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, quien prendió las alarmas este fin de semana ante el menor recaudo tributario este año por cuenta de una suma de 5 astros en contra que vienen socavando la caja del gobierno. 1. Las cuentas alegres de la DIAN por 10 billones de pesos producto de litigios que son inciertos. 2. La reforma tributaria que se le viene cayendo a pedazos en la Corte Constitucional con golpes tan duros como el de la no deducibilidad de las regalías de la base gravable de impuesto de renta que pagan empresas mineras y petroleras y que le abre un roto adicional de otros 10 billones de pesos, de los cuales los primeros 3.4 billones empezaban a recogerse este año. 3. Las reformas sociales como la pensional o la de salud que aumentan la presión sobre las finanzas públicas según el propio Comité de Regla Fiscal, calificadoras de riesgo como Fitch o Moody's y bancos de inversión que son grandes prestamistas del gobierno como JP Morgan. 4. Un crecimiento económico muy flojo, que el año pasado logró esquivar la recesión con un dato de 0.6%, pero que este año arrancó también bastante flojo, principalmente en industria, comercio y construcción, con caídas respectivamente del 4.3%, 3.9 y 20% en enero, según datos preliminares del DANE, que a propósito hoy a las 11 de la mañana va a revelar la cifra global de crecimiento de la economía para el mes de enero. Y 5, pero no menos importante, en materia de ingresos para el gobierno, pues el golpe que produce sobre la inversión anuncios que generan gran incertidumbre, como este de una nueva constituyente, la renegociación de las vigencias futuras para la financiación de obras de infraestructura o posibles cambios en la regulación de los servicios públicos domiciliarios. Estás escuchando Blue Radio. Muchos
lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos emocionales, y es muy difícil hablar de eso en voz alta. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué locura, historias reales de lo que no se habla, con testimonios conmovedores y con expertos y especialistas. Escúchenos, este es un lugar seguro. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de La No Ficción y Boombox de Caracol Televisión. Encuentre todos los episodios del podcast en boombox.com o en su plataforma de audio favorita. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Boombox. Blue Radio, Visual Radio, un año al aire. En este primer año de Visual Radio, lo que ha significado para mí es precisamente eso, que hoy le ponemos la cara, que hoy hay una imagen, que hay un rostro detrás de estos micrófonos, detrás de las frecuencias de Blue Radio y de quienes la sintonizan a través del streaming. Eso ha revolucionado sin duda a la radio en Colombia y ha significado un reto para nosotros, para acercarnos más a nuestras audiencias, a nuestro público. Eso es lo más importante en este primer año de Visual Radio. En Blue Radio le ponemos la cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Ahora nuestro contenido no solo se escucha, también se ve. En este país, gobernador, todo es gravísimo y no pasa nada. Algunos en ese límite de la ilegalidad. Bienvenido, gracias por estar conectado. En Blue le ponemos cara a la radio, A la opinión y al debate. A los diferentes puntos de vista. Al rigor periodístico. A los hechos deportivos. A la opinión, al humor y al entretenimiento. Le ponemos cara a la radio. Suscríbase a nuestros canales de Facebook y YouTube y desde las 6 a.m. hasta las 7 p.m. disfrute de toda nuestra programación en vivo. 6 de la mañana, 44 minutos. En segundos, Felipe, la historia de las 7 u 8 veces que el presidente Petro dijo que no iba a convocar a una asamblea constituyente, que ha sido el tema viral más comentado durante este fin de semana. Se lo dijo Ángela Patricia Llaneos, lo dijo aquí en Blue Radio, me lo dijo a mí, que usted ha visto, Felipe, en el debate cuando le pregunté en televisión, sí, faltando una semana para las elecciones, sí. ¿Alguno de ustedes ha pensado convocar a una asamblea constituyente? Él dijo no. Así que el presidente Petro lo repitió una y otra vez. Y lo que hay que descifrar, Felipe, es por qué cambió de opinión. A no ser que él siempre haya querido y lo negó en campaña. Pues, Néstor, pues como lo he dicho yo aquí en varias oportunidades, al presidente Petro hay que leerlo al revés. Si él dice una cosa, es que está pensando en la contraria. Y no solo en la Asamblea Constituyente, sino en todo lo demás. Sí, lo que pasa hay que leerlo al revés. Léalo al revés y verá que usted le pega al ¿cómo se dice? Le pega al peluche. No sé, Felipe. No sé si uno acierta leyendo al presidente Petro. Léalo al revés. Al perrito, le pega al perrito. Sí. Al perrito. Sí, coja todo lo que el presidente ha dicho en 2 años y antes y vuélvalo al revés y verá que usted le pega al perrito. Vale, sí, pegarle al peluche, Felipe, es un poquito diferente. 6 de la mañana. No, sí, por eso. Pero es que la palabra perrito no me salió. Sí. Está muy temprano para ser inteligente. Y es lunes como para tener, Felipe, además, sí. En segundos vienen los deportes. Ricardo, buenos días. Hola, Néstor, feliz mañana para todos. Desafortunadamente tampoco hay buenas noticias en los deportes, ¿no? Hombre, pasa de todo. Mire, la realidad y las dificultades en Cali, otra vez hinchas que se meten a reclamar a técnicos, o sea, unas locuras. Se va de la pava del Deportivo Cali. Los grandes siguen en crisis, es decir, no despegan. Nacional volvió a caer, es penúltimo Atlético Nacional del campeonato en Colombia. Millonarios empató. Usted puede ver el vaso medio lleno, medio vacío. 6 partidos. Con Millonarios el vaso, la verdad, está medio vacío. Sí, es decir, son 5 derrotas en línea y 6 partidos sin ganar. Si usted le da la vuelta a la tabla, los que van de últimos, Millonarios, Nacional, etcétera, América. Son los históricos del fútbol colombiano. Indudablemente. Así que esto lo que demuestra es que cómo nos cambia la vida, ¿no? Así es, y América
América, que sigue sin encontrar juego ni ideas, empató aquí en Bogotá frente a Fortaleza. Es decir, los grandes andan de capa caída. Y en Selección Colombia les vamos a contar novedades. Londres está agitado porque están llegando los convocados, se está armando ya el equipo en pleno, y hoy Klopp habló de molestias de Lucho Díaz. Les vamos a contar qué pasa con Lucho rumbo a Selección Nacional. A diferencia del proceso constituyente de 1991, de la Constitución de hace más de 3 décadas, esta que quiere el presidente Gustavo Petro es sin acuerdo. La Constitución del 91, como seguramente Felipe usted lo recuerda, fue una Constitución de unidad, y prueba de esa unidad fueron los 3 presidentes. Álvaro Gómez, que era del Partido Conservador, bueno, su movimiento se llamaba en esa época Salvación Nacional. El hijo de Laureano Gómez, copresidiendo la Asamblea Constituyente, Antonio Navarro Wolf, recién reincorporado a la vida civil. Se acaban de dejar las armas, que venía de ser M-19 guerrilla, y era un gran símbolo Álvaro Gómez y Antonio Navarro, pero fuera de eso, el liberal, el muy liberal exministro Horacio Serpa. Así que esa Constitución del 91, que todos, Felipe, defendimos, con la que todos nos hemos encariñado, que creó instituciones, que fijó derechos, que regló la manera de vivir en Colombia, esa es la Constitución que quiere acabar paradójicamente el presidente Gustavo Petro. He llamado al doctor Juan Carlos Esguerra, que fue uno de los constituyentes, de los buenos constituyentes de la época. El doctor Esguerra fue ministro, es un muy reconocido abogado en Colombia. Doctor Esguerra, bienvenido, muy buenos días. Muchas gracias, Néstor, muy buenos días para usted y para todos. Doctor Esguerra, a usted como constituyente de esa Constitución del 91, ¿cómo le parece la idea del presidente Gustavo Petro de convocar a una asamblea constituyente? Me parece muy mala, además porque no se ha explicado qué se querría con esa asamblea constituyente, es decir, qué se querría cambiar en la Constitución. En principio, si lo que el presidente ha dicho es que está absolutamente insatisfecho con que el Congreso no le haya aprobado las leyes, pensaría uno entonces que lo que aspira a conseguir es que la constituyente traslade el poder legislativo al presidente de la República y que sea él el que hace las leyes, con lo cual desbaratamos 200 años de historia. Doctor Esguerra, esta mañana tal vez alguna pista da el presidente Petro en la entrevista en el periódico El Tiempo, en donde dice que él no quiere reelegirse y que no quiere tramitar las reformas que han fracasado en el Congreso, salud y otras, que no lo quiere tramitar a través de la Constituyente. Pero dice que hay una agenda, dice que tiene 6 puntos, que terminan siendo como 9, en fin, una cantidad de cosas. Pero le quiero preguntar de una de las tesis que esboza el presidente Gustavo Petro, y es convocar a una asamblea constituyente a través de cabildos abiertos y a través de asambleas populares y a través de la figura que él llama pueblo, y le adjudica al pueblo el poder omnímodo, el poder absoluto de reformar todo y de cambiar lo que él llama el poder constituido. Poder constituido es él, poder constituido es el Congreso de Colombia, poder constituido es la Corte Constitucional. ¿Usted cree que ese mecanismo es posible? Usted que ayudó a redactar esta Constitución, quisiera preguntarle en qué pensaban ustedes los constituyentes del 91 cuando pensaban en eventuales cambios constitucionales. Pues en lo que quedó establecido en la Constitución, que una de las posibilidades de reforma de la Constitución es ciertamente una Asamblea Nacional Constituyente, pero esa Asamblea Constituyente debe organizarse y convocarse a través de los mecanismos que establece la propia Constitución. Tiene que haber una ley que apruebe la mayoría de los miembros de las 2 cámaras. Tiene que el pueblo pronunciarse favorablemente a la idea de la Asamblea Constituyente con por lo menos la 3/4 parte de los integrantes del censo electoral. Y luego se elegirá la Asamblea, que tiene que elegirse directamente por el voto popular para que entonces pueda funcionar la Asamblea Constituyente. Es decir, el procedimiento para reformar la Constitución a través de una Asamblea Constituyente está arreglado en la Constitución y no puede ser ni el de los cabildos abiertos ni ninguno otro distinto del que establece la propia Constitución. Sí, doctor Esguerra,
Leyendo entre líneas al presidente, pareciera que pretende desatar o que se desate lo que pasó en Colombia cuando se convoca a la Asamblea Constituyente que da luego como fruto la Constitución de 1991. Hay un hecho simbólico que es la famosa séptima papeleta. El pueblo se expresa a través de un mecanismo que no estaba previsto inicialmente, porque además es simbólica esa votación, y a través de esto se llega a un acuerdo para la convocatoria a esa Asamblea Constituyente. Si uno lee entre líneas, pareciera que el presidente sueña con un escenario similar al del 90. ¿Usted cree que hoy están dadas las condiciones similares? ¿El país está en un momento similar al que se vivía en ese momento? Me parece que ciertamente no. En aquel entonces lo que había era una serie de reclamos sobre cambios constitucionales, reclamos en los que coincidían tirios y troyanos, en los que estaba de acuerdo todo el mundo, los liberales, los conservadores, las cosas que se habían venido pidiendo de tiempo atrás mediante reformas que fracasaron sucesivamente en el Congreso de la República o en la Corte Suprema de Justicia, que era entonces la que se encargaba de definir esos temas constitucionales en materia jurídica, de manera que había en el ambiente una especie de, digamos, reclamos sobre ciertos cambios institucionales de fondo, y en eso el país estaba de acuerdo, como lo expresó la séptima papeleta, como una idea que recogieron los estudiantes y los recién egresados de universidades de entonces, y se desató lo que sabemos y a lo que usted se acaba de referir. En este momento, si usted le pregunta a alguien qué le cambiaría a la Constitución, difícilmente habrá dos opiniones iguales, porque cada uno tiene una idea sobre algo que le cambiaría a la Constitución, pero no hay una especie de consenso sobre cosas, sobre reclamos que esté haciendo la gente, sobre necesidades que haya. Por el contrario, lo que hay es la convicción de los colombianos sobre que nos gusta la Constitución, sobre que la parte dogmática de la Constitución, donde están establecidos los principios fundamentales, los derechos fundamentales, los mecanismos para darles protección, son cosas respecto de las cuales no queremos que les toquen un dedo a la Constitución, sí, en absoluto, de manera que yo no veo ese ambiente en absoluto. Sí, doctor Esguerra, una pregunta final. El presidente Petro menciona hoy un episodio ocurrido, tal vez Felipe usted lo recuerda porque usted trabajaba en el gobierno Barco, y dice, a modo de ejemplo, cuando le pregunta a Andrés Mompotes, hoy el director del Tiempo, hace referencia a algo que pasó en el gobierno Barco. No había en ese momento Corte Constitucional, sino sala constitucional de la Corte Suprema. Sí. Y entonces dice, todo depende de la fuerza del poder constituyente que se expresa con votos. Recordemos cómo se dio el proceso en el gobierno Barco con Carlos Pizarro y cómo la Sala Constitucional de la Corte permitió el poder constituyente. ¿Usted recuerda a qué se refiere esta alusión del presidente Petro, doctor Esguerra? Supongo que se refiere al hecho de que la Corte Suprema de Justicia, vistas las circunstancias que se habían dado en aquel entonces, le dio vía libre al decreto 1926, que fue un decreto de estado de sitio mediante el cual se decidió entonces que se iba a convocar la Asamblea Constituyente. Y dijo también la Corte Suprema de Justicia entonces que no se le podían poner talanqueras a una Asamblea Constituyente respecto de qué cosas podía reformar, que si el que iba a hablar era el pueblo a través de una Asamblea Constituyente, no podía limitarse el temario que se iba a tratar. Eso fue lo que resolvió la Corte, es decir, que sí cabía la posibilidad de la convocatoria mediante un decreto de estado de sitio de entonces, y que no podía limitarse el temario para la Asamblea Constituyente. Y eso lo dijo la Corte Suprema de Justicia con una mayoría muy escasa, pero en todo caso con una mayoría. Recogió el sentimiento del país. Pero doctor Esguerra, ¿por qué lo cita Petro como si él pudiera hacer lo mismo saltándose la Corte Constitucional de hoy, o suponiendo que simplemente a través de asambleas populares o de cabildos abiertos él puede convocar a una constituyente? Pues no creo que se pueda saltar la Corte Constitucional, que tiene que opinar de acuerdo con la Constitución respecto de los distintos pasos que se vayan dando. Sobre la ley tiene la posibilidad la Corte Constitucional, sobre la ley digo, que resuelve que se quiere convocar una constituyente. Tiene la posibilidad la Corte Constitucional de decir si esa ley es constitucional o es inconstitucional, respecto luego del procedimiento que se cumpla en las urnas para ver si hubo o no la tercera parte
por lo menos la tercera parte del censo electoral que se hubiera pronunciado favorablemente. Es decir, adelantar un proceso de estos sin contar con la Corte Constitucional sería absolutamente contrario a la Carta, y yo no creo que los colombianos estuviéramos de ninguna manera dispuestos a aceptar un despropósito. Claro, es que el presidente Petro lo menciona a título de alusión como si hubiese ya un antecedente jurídico en Colombia, y como si la situación del año 89, que fue esto, en el proceso de convocatoria de la Constituyente, que duró un par de años, como si la situación de Colombia 89 a 2024 fuera más o menos comparable. Ha sido un gusto saludarlo, doctor Esguerra, le agradezco estos minutos. Muchas gracias a ustedes, muy amables y muy buen día. Gracias, Juan Carlos Esguerra, 6:57 a.m. Felipe, yo creo que el presidente va a utilizar ese expediente, ese antecedente de Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, para intentar, es decir, no creo, lo está diciendo él mismo, para intentar hacer una convocatoria de Asamblea Constituyente vía popular, ¿no? Contra lo que él llama poderes constituidos. ¿Y dónde está el apoyo popular? No. Dígame dónde está, porque las encuestas, todas las encuestas de favorabilidad del presidente son negativas para él. Entonces, Felipe, ¿cómo va a convocar? ¿A quién va a convocar? ¿Quién va a salir? Felipe, a ver, el presidente va a una plaza, a Puerto Rellena, hágame el favor, Puerto Rellena en Cali. A Puerto Rellena con una minga pagada por el gobierno. Y cree que esos apoyos que él estaba recibiendo en ese momento, eso le miden la temperatura del país. Néstor, sí, pero eso es que, digo, todo esto es un disparate. Yo no sé para qué se mete en eso el presidente de la República, porque fuera de que el gobierno tiene tan mala ejecución, pues está distrayendo a sus funcionarios y a la opinión pública, cuando lo que debería hacer era dedicarse a gobernar. Felipe, el desastre es mayor, porque esto nos mete en una aventura que se llama Asamblea Constituyente y saca al gobierno del gobierno. Es decir, pero no hay ninguna aventura, Néstor. No hay Asamblea Constituyente, ni hay convocatoria de Asamblea Constituyente. Estoy de acuerdo con Héctor. Ni es viable va a pasar. Ni es viable políticamente. Yo también creo que esto no tiene ni pies ni cabeza. Pero es que estamos hablando no de un loco inocuo, estamos hablando del presidente de la República. Sí, pero el presidente de la República, como él mismo dice, tiene... Pero es que, de decir cosas, pero usted cree que esto es decir, en este país el presidente de la República y este presidente de la República, Héctor, no son inocuos. Este presidente tiene todavía una inmensa capacidad de intentarlo, no de sacarlo adelante, estoy de acuerdo con usted, pero van a intentarlo, Felipe, van a intentar hacer una asamblea. ¿Qué pasa que lo intenten, Néstor? No pasa nada que lo intenten. ¿Cómo que no pasa nada? Ojalá presentaran el proyecto. ¿Usted se imagina el nivel de incertidumbre política y económica en un país que no tiene reglas claras, en donde está el presidente de la República diciendo vamos a hacer un cambio de reglas de juego, un cambio constitucional, no a través del mecanismo constitucional que es el correcto, sino a través de la convocatoria del pueblo, y ese discurso de que es el pueblo, el mandato supremo, el pueblo constituyente que todo lo puede? Usted sabe, Héctor, que es una bandera supremamente rentable. Sí, pero es que una cosa es que una bandera sea rentable, y no creo, francamente, que hoy por hoy en Colombia esa bandera siquiera sea rentable. La propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente es una propuesta inviable políticamente. Eso que no le quepa duda a nadie. Eso que no le quepa duda a nadie. No se equivoque, Gustavo Petro, el señor presidente de la República, pero es que no importa, está empeñado en esto. No importa, sí, está bien, pero no lo va a lograr. Es un presidente que ni siquiera ha logrado hacer una cosa que a mí me parece obvia, que es devolverle el recargo nocturno a los trabajadores que laboran de noche, que se los quitaron hace más de 20 años. Ni siquiera eso ha podido. Yo sé, pero usted me va a convencer a mí de la ineptitud del gobierno, pero esto lo que hace es volver al gobierno. Pero no, yo no utilizo